Buenos días, muchachos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, 29 de septiembre, correspondiente al grupo de Civil Sucesiones número 01. Venimos realizando una actividad de un taller que hoy vamos a empezar a socializar y quiero que sepan que vamos a escoger dos moderadores que van a estar pendientes de quiénes lo van a de quienes participaron, se van a colocar, se van a hacer las respectivas anotaciones y además de eso vamos a mirar la calidad de las intervenciones también. De otra forma, al finalizar, los dos moderadores de esta socialización, de este taller, la realizará, Saidí y Eduardo García. Entonces les agradezco que para que se vayan preparando y tomen el manejo de las preguntas y se pongan de acuerdo en este momento. Para empezar esta actividad que vamos a iniciar en el día de hoy, me gustaría que Emma Regina nos hiciera la oración de la mañana y entreguemos esta nueva semana, entreguemos la vida de nuestro compañero Eduardo y demos gracias a Dios que está aquí y creo que está ya mejor de salud. Entreguemos también a todas estas personas y todas nuestras peticiones al Dios de los cielos. Adelante, Emma. Buenos días. Bueno, en esta hora, Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos un día más de vida, por estar bien, por estar nuestra familia, por estar nuestra familia bien. Te ponemos a nuestra familia en tus manos, Padre Santo, que seas tú guardándonos, Padre Santo, en cada momento de nuestra vida, Padre Santo. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú provees nuestros alimentos y te pido por cada una de aquellas familias que no lo tienen, Padre Santo. Te doy gracias, Padre Santo, por la profesora, por mis compañeros, por el compañero Eduardo, que ya se encuentra mucho mejor. Y pongo, Padre Santo, esta semana bajo tu poder. Amén y amén. Amén. Gracias, Emma, por regalarnos este minuto con Dios y entregar nuestra clase, nuestra actividad para que todo nos vaya bien. Ojalá, óigase bien, que le pongan todo el empeño. Es más, de pronto el indicativo número uno es que ustedes le pongan todo el empeño a esta socialización. Si ustedes le colocan todo el empeño a esta socialización, les va a ir muy bien. Y me interesa que les vaya muy, pero muy bien. Entonces, empecemos, Aidí y Eduardo, por favor, con el taller, con la socialización. Sí, señora. Saidí, la lista la estás haciendo como dijimos, que el sistema la arroja al principio, a la mitad y al final. Sí, señora, automáticamente. No hace falta llamar ni estar pendiente. Ok, todo bien, todo ha funcionado bien para que no haya inconveniente. Así sabemos a qué hora entran, a qué hora salen y estamos pendientes de todo haciendo el monitoreo. Sí, sí, señora. Seguimos en esta misma semana, en esta semana nueva y veo a las tres personitas, a Luis Ángeles, a Alfredo y a Zaide, con sus cámaras encendidas y muy puntuales. Felicitaciones nuevamente para ustedes. Adelante, Zaide. Bueno, vamos a proceder a realizar la socialización del taller retroalimentativo del primer corte, el cual consta en su primera pregunta, sí. Explique qué es sucesión. La persona que quiera participar, por favor, escribe en el chat, quiero participar para poder tener un control. Bien, Andrea Morón. Buenos días a todos. Ya. Permítame un momentico, no vayan a empezar. Espérense ahí que voy a buscar mi.
mi registro de la lista de ustedes para hacer las respectivas anotaciones. Un momentito. Listo. Bueno, ¿qué es sucesión? Sucesión se refiere al modo de adquirir derechos reales desde una perspectiva crítica que también va vinculado de debates propios del formalismo y el antiformalismo al régimen del derecho sucesoral. También se analizan las fuentes de los derechos reales y de la familia aplicables al régimen del derecho de sucesiones, que de igual forma se representan en diferentes elementos, que son los órdenes sucesoriales, los requisitos de asignatarios, sucesiones intestadas y del régimen jurídico del testamento. Estefanía A ver, Barroso. Andrea. Un momentico, a ver, Andrea, a mí me gustaría que tú nos dieras el concepto, porque dijiste cosas como que tú me hablaste de unos elementos, pero los elementos que constituyen la sucesión son unos totalmente diferentes a los que tú me mencionaste cuando hablamos de sucesión mortis causa, que es lo que estamos hablando en este curso. A mí me gustaría que tú me definieras realmente qué es el derecho de sucesiones, para yo poderte tener en cuenta tu participación. A ver, ¿qué es el derecho de sucesiones? Andrea. Aquí estoy, profesora. Bueno, para mí, pero un momentico que estoy. Bueno, Andrea, no sé qué inconvenientes tiene. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Estefanía Barroso. Bueno, adelante, Estefanía. Buenos días. Bueno, decimos que el derecho de sucesiones es aquella parte del derecho privado que regula las A ver, a mí sucesiones me mortis gustaría, causa. un momentico, a mí me gustaría que encendieran la cámara, por respeto a ustedes y por respeto a sus compañeros y por respeto a mí, para yo saber con quién estoy hablando. Adelante, Estefanía. Deme un momento. Adelante, Estefanía. Decimos que el derecho de sucesiones es aquella parte del derecho civil, de derecho privado que regula las sucesiones mortis causa y determina el destino de las titularidades. Es decir, destinos a aquellos beneficiarios de ese derecho de sucesión, en el cual determina estas relaciones jurídicas tanto activas como pasivas, es decir, aquellas obligaciones y derechos a adquirir una persona después de la muerte del causante. Muy bien, Estefanía, muchas gracias. ¿Otra persona o pasamos a la siguiente pregunta? Yo pienso que otra para concluir y seguimos en la siguiente pregunta, Saidí. Álvaro Anaya. Hola, buenos días, profesora, ¿cómo está? Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo amaneces? Muy bien, aquí con los ojos chiquitos porque sí, hay muchas cosas que hacer, pero bueno, gracias a Dios pude realizar el taller. Me alegra. Listo. Adelante, Álvaro. Cuando hablamos de sucesiones, tal como la palabra lo indica, sucesiones es suceder
O sea, sustituir, reemplazar. Álvaro, Dígame. pero aquí en esta pregunta nos están preguntando qué es el derecho de sucesión, no qué es la sucesión. ¿Vale? Listo, ¿qué es el derecho de sucesiones? Es el derecho, es aquella manera de sustituir o heredar de una persona a otra derechos y obligaciones. Esta se puede dar entre vivos o a causa de su muerte. Álvaro, te detengo ahí porque la información que nos estás dando, no te estoy diciendo que está incorrecta, pero no es la respuesta de lo que es el derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones es el conjunto de normas sustanciales, sí, claro, sustanciales y procedimentales que regulan la sucesión. Cosa diferente es qué es la sucesión y la pregunta es qué es el derecho de sucesión, ¿cierto, Saidi? Pero no, la pregunta número 1 del taller dice, explique qué es sucesiones, no el derecho de sucesiones como tal. Sí, profe. Bueno. Entonces ahí sí tiene razón él. A ver, entonces la pregunta estuvo mal leída. Bueno, adelante. Y también la señorita Estefanía también, la señorita Andrea Morón nos había contestado bien, porque la respuesta, la pregunta estaba mal leída. Adelante, Álvaro. Claro. Sabemos que cuando se habla de derecho pues es el conjunto de normas que regulan siempre algo, pero en este caso, en la pregunta número 1, está diciendo solamente explique qué es sucesiones. Muy bien, adelante. Yo lo definí acá como es la manera de sustituir o heredar de una persona a otra derechos y obligaciones entre vivos o por causa de su muerte. También podría decirse que es el derecho a reemplazar en algún derecho a otra persona. Así lo definía yo. Muy bien, Álvaro, muy bien. Adelante, Saidi, con la siguiente pregunta. Bueno, pregunta número 2. Las sucesiones se abren con estas condiciones. A. La existencia de un causante, la existencia de un heredero y la existencia de un transmisor. B. El fallecimiento de una persona, la existencia de un patrimonio que debe ser distribuido entre los continuadores jurídicos y la existencia de herederos. C. Un causante y un heredero. D. Ninguna de las anteriores. Y E. Todas las anteriores. El que la quiera responder, por favor, en el chat escriba. Yo quiero. Voy yo. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Cumple con escribir yo quiero. Yo escribí, compañera, abajo de Álvaro. No, ahora. Ya la primera pasó. Wendy Velázquez. Buenos días. Por favor, Profe, eso. pues, la respuesta es la B, ya que hay los requisitos para suceder es que haya un difunto, una herencia y una asignataria. ¿Un qué, Wendy? A ver, ¿un qué? Un causante, una herencia y un asignatario. A ver, sustentemos la respuesta. Adelante. Profe, porque son los requisitos para que haya una sucesión, ya que sin un causante no puede haber una sucesión en mortis causa. Ya que entre vivos sería una donación, que fue lo que estábamos hablando al principio del semestre. Bueno, adelante, Saidi. Benjamín Flores. Buenos días, Midot. Buenos días, compañero. Muy buenos días, Benjamín. Sí, señora. La tercera, Midot. ¿La que acaba de leer, Saidi? La segunda. Ya pensé que era la tercera. Dice,
que dice, la sucesión se abre con estas condiciones. Bueno, está la A, B, C, D y E. Para mí es la B, que es el fallecimiento de una persona, la existencia de un patrimonio que debe ser distribuido entre los continuadores jurídicos y la existencia de los herederos. Para que A se ver, dé ¿Sí, señora? no, termina la idea y ya yo te pregunto algo. Ah, ya. Para que existan las sucesiones, deben existir estas tres condiciones, según lo explicado por nuestro compañero. ¿Por cuál compañero? Por el compañero que hizo la exposición, pues según eso es lo que tengo yo anotado acá en mi hoja. No, eso lo expliqué, fui yo. Ah, sí, perdón, sí. Sí. A ver, dígame una cosa, Sí, ¿qué es eso de causaviente o asignatario? El causaviente es la persona ¿cómo es? La persona que muere, la dueña del patrimonio. La persona, A ver, la dueña del patrimonio que muere y pues los hereditarios son las personas a quien le queda ese patrimonio de esa persona, del causaviente. a ver, me gustaría, ¿quién sigue? Pues nadie más indicó que quisiera participar, pero aquí Bueno, está Alfredo Argüelles, Alfredo que Alfredo está ahí. A ver, Alfredo. Sí, profe. A ver, Alfredo. Pues yo Pues nuestro concuerdo compañero con los Benjamín compañeros. nos habló de 3 presupuestos para que se dé sucesión y dijimos que él me decía que era el causante, el heredero y el patrimonio. Luego yo le dije que sustentaran las respuestas. Entonces yo le dije a él que me dijera qué era eso del causaviente o signatario. Y él me dice que es la persona que es dueño del patrimonio. ¿Es cierto o es falso y No, por qué? Y explique. es falso, profe. El causante es quien, es quien pasa a suceder al causaviente. El causaviente es quien está llamado a recibir o a repudiar dicha herencia, el patrimonio. ¿Ya? Es quien hereda el patrimonio del causante. Y el patrimonio, ya. ¿Qué es el patrimonio? Patrimonio son está conformado por los activos y pasivos del causante, de la persona que fallece. ¿Y qué es el causante? El causante es quien fallece, dueño del patrimonio. Ok. Dígame una cosa, Alfredo. ¿Y qué es? Dígame, cuando nosotros estuvimos hablando del causante, hablábamos de unos tipos de muerte. ¿Cuáles son esos tipos de muerte y cómo es la clasificación de eso? Muerte natural y muerte presunta. Ajá. La muerte natural, es, como su nombre lo indica, es cuando una persona muere naturalmente por vejez o por enfermedad. La muerte presunta es cuando se da la desaparición de una persona, ya sea de manera, ¿cómo le digo? ¿Cómo es, profe? Cuando desaparece de manera forzosa. Ajá. O cuando desaparece en un naufragio o en un incendio, una catástrofe. Okay. Tiene dos términos, ambos. Cuando desaparece de manera forzosa, el término para alegar la muerte presunta son de 2 años. En la otra, naufragio o en otra catástrofe serían de 4 años. Gracias, Alfredo. Muy bien, muy bien. De algo le ha servido tener la cámara encendida y estar puntual. Continuemos, Saidit, con la siguiente pregunta. Profesora, disculpe. Sí. Profe, ¿por qué no vamos, o sea, en esta pregunta 2 que tenemos 2, 4, 5 respuestas, ¿por qué no vamos diciendo, o sea, que nos diga usted, no, la respuesta sí es la B
¿O es la C? Es que ya la respuesta la dieron, ya la dije que es la correcta, que aquí los tres presupuestos son el causante, causaviente y patrimonio. Ah, bueno. Listo. Gracias, Andrés. Adelante, Saidí. Y en la primera pregunta, la primera pregunta que nos la respondió de manera correcta Valentín, y también nos las respondió Andrea Morón, y pues había surgido no se sabía si era el derecho de sucesiones o que era sucesiones, pero la niña Estefanía nos respondió que era el derecho de sucesiones, aunque no estuviera dentro del taller. Adelante, Valentín. Álvaro Valentín. Profe, una pregunta, Sí. a título personal. Cuando yo respondí esta pregunta, le voy a ser sincero, la primera respuesta que yo di fue la E. Y después me revisé nuevamente y respondí la B, ¿verdad? Ya miré, organicé las ideas y respondí la B. Pero la pregunta que yo tengo es la siguiente. Si nos damos cuenta, la A tiene algo de verdadero, la B tiene lo que la más acertada, la C también tiene algo de verdadero. Entonces yo me puse a pensar y dije, no, todas las anteriores, porque ninguna de las anteriores no puede ser. La pregunta es, en el examen, bueno, si es oral, pues yo creo que sería mucho mejor porque usted ha sido muy clara y muy concisa con todas las explicaciones que ha dado, que se han entendido, y a veces puede retroalimentar y darse cuenta que la respuesta puede estar en el mismo diálogo, pero si es así de tipo ICFES, porque yo en esta pregunta logro ver cascaritas también, quisiera preguntarle si va a ser de esta manera, porque a veces uno también tiende a confundirse y la más acertada en este caso sería la B, entonces... Sí, es la B. Es la B y despreocúpese. Usted es el que menos tiene que preocuparse de ese parcial. Despreocúpese. Despreocúpese. Adelante. Dejen que salgamos de la socialización del taller y hablamos de parcial. Álvaro, los parciales de la profe son así. Siempre van a haber preguntas muy parecidas, unas muy correctas, pero siempre hay una que es la más completa. Por eso ella siempre dice que analicemos bien. Y ese análisis surge con las explicaciones claras. Si está claro en la explicación, puede con el parcial, no se preocupe. Pregunta número 3. ¿Qué es la delación de una herencia? A. Es el abandono de una sucesión. B. Rechazar una herencia. C. Es un acto posterior a la muerte del causante y que consiste en el actual llamado que hace la ley a los asignatarios para aceptar la herencia. D. Es un acto posterior a la muerte del causante y que consiste en el actual llamado que hace la ley a los asignatarios para que acepten o repudien una herencia. E. Todas las anteriores. Procede a sustentar Eduardo Rodríguez. Buenos días a todos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Profe, bueno, bien, gracias a Dios. ¿Cómo resolvió la luz? Profe, todavía no se ha ido, por eso quiero participar rápido ya. Ok. Bueno, ¿qué es la delación? Yo escogí la respuesta D. Es un acto posterior a la muerte del causante y que consiste en el actual llamado que hace la ley a los asignatarios para que acepten o repudien una herencia. ¿Por qué la escogí? Porque esto es una figura jurídica, doctora, que hace la ley como un llamamiento a suceder a todos los que hayan sido nombrados por el fallecido en la sucesión testada o a los previstos en la ley para la sucesión intestada. Es por eso yo agarré eso. Muy bien, Eduardo, muy bien. Escuchamos a otra persona más, Saidí, y continuamos con la siguiente. Nelson Calderón Oñate. Buenos días, profe. Profe, muy buenos días, Nelson. Profe, mire, Nelson, su cámara, por favor. Profe, no prendo cámara porque me encuentro conectado desde el computador, entonces no sé si usted me deja hacer la intervención así. A partir de este momento yo necesito los que vayan a intervenir que prendan sus cámaras. Han sucedido situaciones muy difíciles que las personas no son las que están participando. Entonces yo necesito que ustedes enciendan su cámara, ¿sí?
Adelante, Nelson. Bueno, profe, como decía mi compañero, yo también estoy de acuerdo con él que era la respuesta número D. Pues porque como ya todos sabemos, la delación de la herencia pues es un llamamiento a suceder a todos los que hayan sido nombrados por el fallecido o en la sucesión testados en el testamento y a los previstos en la ley por la sucesión intestada. Pues y ya... A ver, Nelson, tú me estás hablando de la sucesión testada y la sucesión intestada. ¿Qué es eso, por favor? Cuéntame. Pues la sucesión testada y los... ¿Qué es eso de sucesión? Tú me estás hablando de que es el llamamiento que se le hace a las personas por sucesión testada o intestada. ¿Qué es eso de sucesión testada y qué es eso de sucesión intestada? Pues la testada es los... el causante. No se te escucha bien, ¿podrías repetirme, por favor? Pues, profe, la sucesión testada es el testamento que deja el causante. Ajá. Ajá. ¿Y la sucesión intestada? Pues, profe, yo pienso que son las personas que deben heredar por ley. O sea, que merecen estar en el testamento. Ah, merecen estar en el testamento. Sí, por ley. Y entonces eso, o sea que los que están en el testamento son los merecidos y los que están los que no los meten en el testamento son los inmerecidos. ¿Mm? O sea que cuando no hay testamento es para las personas inmerecidas. No. Entonces, explíqueme bien eso que no lo entendí. Pues, profe, cuando no hay testamento entran todos los que... Ah, o sea que si yo soy hija de Álvaro y Álvaro fallece y Álvaro no me integra a mí en el testamento siendo su hija, ¿es lo más correcto? Claro, usted también, pues, merece heredar. Ajá. Entonces, si él no la mete en su testamento, usted por ley está en una sucesión intestada. No. Vamos a ver. No. A ver, ¿quién sigue, Saidi? Luis Angeli. A ver, Luisa Ángeles. Muy bien, Luisa Ángeles, buenos días. Bueno, ya tenemos claridad, Luisa Ángeles, que tenemos claridad de la respuesta, ¿verdad? A mí me gustaría que tú me aclararas qué es eso de sucesión intestada y sucesión testada. Bueno, profe. Oídos, compañero Nelson Calderón Oñate. Bueno, yo tengo acá incluso como respuesta de la número 7, que la sucesión testada es aquella donde el causante directamente expresa por medio del documento que es el testamento la voluntad de cómo quiere que se haga la división de su patrimonio. Pero esta división de patrimonio a pesar de que es la voluntad del causante, aún así sigue siendo regulada por la norma. Eso es lo que yo considero, lo que tengo como para muy bien. así. ¿Y qué es la intestada? ¿Qué es eso de sucesión intestada? Que es que tus compañeros me están hablando y no sé qué es eso. A ver, cuéntame, enséñame, explícame. Bueno, con relación a la intestada, resulta y pasa que es todo lo contrario a la testada, pues esta no se encuentra directamente, la voluntad no se encuentra directamente expresada, por así decirlo, como en un documento. Ya, aquí esta división del patrimonio del causante se hace regulada exclusivamente por la norma. Muy bien. Muy bien. Oyó Nelson, entonces, la sucesión testada o testamentaria es aquella donde el testador expresa la voluntad en un documento llamado testamento. Pero igual
a pesar de que él manifiesta cómo quiere que su patrimonio sea dividido, tiene que ceñirse a algunas asignaciones que son forzosas y que son obligatorias por ley. Y la sucesión intestada o ab intestato es aquella donde no se da la voluntad del testador, sino que el causante deja su patrimonio allí y es la ley quien entra a definir cómo se va a porcionar ese patrimonio. ¿Claro, Nelson? Sí, profesora, yo listo. Esa es la idea, que sepamos cómo, bueno, sí, eso, la idea es cómo que lo que digamos sepamos lo que estamos diciendo. Cuando yo hablo de testado, de intestado, de intestato, es saber lo que yo estoy diciendo. Recuerdo que estamos en una actividad que es muy importante, que les dije que le hicieran lo mejor posible para su conveniencia. Ya sabrán por qué más adelante. Listo. No anoté la intervención de Luis Ángel. Yo creo que podemos seguir con el siguiente punto, Saidi. Bien. Pregunta número 4. ¿Qué es un premuerto? A. Morir una persona antes que otra que se toma como referencia. B. Es el transmitido que fallece. C. Es la persona que muere después de recibir una herencia. D. Todas las anteriores. E. Ninguna. Aquí Milena pidió participar, pero con anterioridad explicó que tiene problemas y no cuenta con cámara, profe. A ver si la deja participar. Adelante. Adelante, Mile. Buenos días a todos. Buenos días, Mile. Profe, no me pude conectar por el teléfono porque esa nueva actualización de mí, el celular no me dejó conectar y eso fue un solo enredo desde temprano. Entonces, por eso no me pude conectar. Bueno, no se me enrede tanto desde... No se pero me en enrede la tanto. Adelante, Mile, bueno, no se enrede tanto. En la cuarta dice, ajá. En la cuarta dice, ¿qué es el premuerto? La pregunta. Bueno, dice, A, morir una persona antes que otra que se toma como referencia. Bueno, yo escogí la A. ¿Por qué? Porque según la ley, el premuerto es aquella persona que muere antes que otra. Es decir, morir antes que otra persona que se toma como referencia. Es decir, A tiene 3 hijos, B, C y D. Pero B muere antes, entonces eso se toma como referencia porque murió antes que la otra persona. Por eso yo considero que la A es la definición de qué es el premuerto. A ver, Milena, digamos que A es el causante que falleció en 2020. Enero de 2020 con el COVID. Bueno, vamos a ponerle mayo del 2020 por la enfermedad del COVID. Este señor tiene unos hijos que son A1, A2, A3. B1, o que digo, B2 falleció en el 2018. Identifíqueme quién es la persona que se toma como referencia. ¿O quién es la referencia para abrir la sucesión? ¿Y quién es la persona? Bueno, le repito. Anota. A fallece en mayo del 2020 por el COVID. ¿Sí? Pero A tiene a B1, B2 y B3, que son sus hijos. B2 falleció en el 2019. Muéstreme allí la figura del premuerto. A fallece en mayo del 2020 por COVID. B1. Y B2. B1 es hijo de A, B2 y B3. Sí, exactamente. B1 es hijo de A, B2 y B3. Sí, no. Mire, A tiene 3 hijos, B1, B2 y B3, pero A falleció. Ay, ya sé.
¿Quién Obvio es? que es B2. B2, B2. porque falleció antes A, que es el padre. Muy bien, listo. Adelante, Saidi, yo creo que con esto queda clara esta respuesta. Sigamos. No, que B1, B2, B3 y eso sí Bueno. tengo que anotarlo, escribirlo. Pregunta número 5. ¿Qué es el derecho de opción? A. Tener el derecho de cambiar de herencia. B. Es aceptar o rechazar una herencia o legado. C. Tener el derecho de suceder cuando las partes lo deseen. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Procede a sustentar Javier Salina. Buenos días, doctora. Ay, Disculpe que dime, no volá. tengo la cámara Buenos del días, computador. Javier Jesús Salina Sí, señora. García, el maestro. Sí, señora. Bueno, pues yo elegí la respuesta B, que es aceptar o rechazar una herencia. Ya Ajá. que, pues, tal como se explicó en clase, el derecho de opción es esa facultad que tiene el causaviente de aceptar o repudiar una herencia, tal como lo consagra el artículo 1282 del Código Civil, que es el que regula que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente una herencia, pues exceptuando las personas que no tienen la libre administración de sus bienes, las cuales podrán aceptar o repudiar, sino por medio de el consentimiento de sus representantes legales. Muy bien. ¿Y cuándo se ejerce este derecho de opción? Al momento en que la persona se llama a suceder. ¿Y cómo se llama ese llamamiento? La delación, ¿cómo? No, perdón. Muy bien. Sí, la delación, Sí, es la delación. delación. Perfecto. Perfecto, muy bien. Saidi, yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Eso no tiene más que explicar y él lo explicó de manera muy clara y nos dijo hasta el artículo. Perfecto. Adelante. Bueno. Pregunta número 6. Realice un cuadro comparativo de las diferencias entre las sucesiones a título universal y las sucesiones a título singular. ¿Quién quiere presentar su cuadro comparativo? Y nos los muestra, pues, nos comparte pantalla si puede. Sería fantástico si lo tienen hecho. Bueno, profe, pues voy a tomar la oportunidad de participar yo antes de seguir con el monitoreo, no puedo. Bueno, que lo asuma Eduardo. O sea, sí, profe. Bueno, me avisan si se comparte. Bueno. ¿Se está presentando? No. Ahora sí, Saidi. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, yo tomé las diferencias principales y las organicé de la siguiente forma. Primero empecé por los nombres. En la sucesión a título universal, al asignatario se le llama heredero, mientras que en la sucesión a título singular se le llama legatario. Las asignaciones en la sucesión a título universal se llaman herencia, mientras que en las sucesiones a título singular se llaman legado. También me basé en las obligaciones que pueden surtir, es decir, a título universal, el testador sucede en todos sus derechos y sus obligaciones.
mientras bien. que a título singular los herederos no tienen más derechos ni obligaciones de las que se les confiere por parte del testador. Muy bien. También una diferencia primordial es que a título universal el difunto, el causante, sucede en todos sus bienes, derechos y obligaciones que sean transmisibles y lo puede hacer bien sea en cuotas, en mitad, tercios o quintos, mientras que en la singular solamente se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos o en una o más especies indeterminadas. Muy bien, Saidi. ¿Alguien tiene algo diferente que decir? Estefanía dice que quería participar. Estefanía Barroso. Sí, No, pero en esta no. Ah, bueno. Era ¿Quién en más las quiere 5. presentar su cuadro? Bueno, pues avanzamos, profe. Nadie más manifiesta. Pregunta número 7. ¿Qué es la asociación testada, intestada, mixta y realiza un ejemplo de cada una? Martín Rangel. Buenos días. Martín Andrés, muy buenos días. ¿Me ¿Sí me ven? podrías encender la cámara? ¿Me ven? Eso para saber con quién estoy hablando, poder conocerlos, porque no me están dando ese privilegio de conocerlos, ni me han dado el privilegio de poder premiarlos, como hice con Álvaro, con Alfredo y con Luis Angeli. Las primeras clases A las ver, planeé, profe. Martín. Listo, sí, ya te estoy viendo. Adelante, Martín Andrés, Bueno, cuéntame. Explícame esos 3 tipos de sucesiones. sobre la sucesión testada, sobre la sucesión intestada o sin testamento, es aquella en la que obviamente no se estableció un testamento por el causante. Entonces, estas sucesiones terminan siendo reguladas por la norma. Ok. Un ejemplo, ¿Qué un otro ejemplo nombre, claro, Martín Andrés, disculpa antes que me deje el nombre, ¿qué otro nombre recibe la sucesión intestada? ¿Sí recuerdas? creo que es avintestada, ¿sí? Sí, muy bien, avintestato, muy bien. Entonces el ejemplo, procedamos al ejemplo. Bueno, un ejemplo sencillo sería como mi padre muere mañana, no dejó testamento, entonces ahí entra la norma a regular cuáles son los herederos o quienes vienen a suceder esa herencia. Muy bien. Continuemos. Sobre la sucesión testada, es cuando ya existe un testamento por un causante, en el sentido de que ya no se deja todo a cómo lo diría? No se deja todo a la regulación normativa, sino que ya hay unos parámetros y ya sabe a quién le dejó cada cosa. En este sentido es que ¿Cada cosa o cada parte del eh, patrimonio? el patrimonio. Ya está Ok, en la división del patrimonio. ok. En este caso es mi papá, vuelve y muere y ya nos dejó a los tres hijos, su división del patrimonio. Y la mixta, bueno, yo noté lo que usted nos dio en clase, lo que nos explicó en clase, y era como, es cuando el causante dispone de algunos bienes, pero la otra parte de bienes no dispuso de ellos. Entonces ahí ya queda a disposición de las disposiciones legales esta parte. Era como que usted nos explicó que eh, Alfredo o Álvaro eh, eh, dio una parte de sus bienes a alguna persona o alguna entidad. Eso es lo que usted nos explicaba, como Alfredo donó al bienestar familiar
una parte de su herencia y la otra parte la dejó sin testamento. ¿Sí está bien? Esa es la La mixta. sucesión mixta. A Sí. ver, defíname la sucesión mixta, a ver. Bueno, usted nos explicó que la sucesión mixta era cuando el causante dispone de alguno de sus bienes, pero la otra parte de los bienes queda sin ser Un testada. ejemplo. Deme un Un ejemplo. ejemplo, Aplique, ojo, Martín Andrés. Ojo y piense bien lo que me va a decir. Usted me dio una excelente respuesta de la definición. Ahora aplique esa respuesta. Por lo menos con el ejemplo suyo. Su papá falleció, ¿sí? Sí. ¿Y qué pasó? Entonces, bueno, mi papá fallece. Ajá. Y donó. ¿Donó? Donó, no, en el caso no donó, sino que ¿No sería mejor decir que testó? bueno, testó Ajá. una parte de sus bienes a Ajá. alguna entidad. ¿Alguna O entidad? sea, lo que usted me está diciendo es que su papá hizo un testamento y en ese testamento hizo uso de una parte de sus bienes y donó a una persona jurídica o a una persona natural. ¿Es lo que me está Sí. diciendo? Sí. Ah, mire qué diferente se escucha. Ajá, Sí, ¿y qué pasa después? la otra parte que no se testó, pues ahí sí entran las disposiciones legales a a hacer la correcta división del patrimonio. ¿Sí? No vamos a decir más división, vamos a decir la repartición, ¿ok? La repartición, vale. Bueno, bien, Martín Andrés. Vale. Continuemos, Saidi, una persona más que redondee y concluya la que nos hizo el compañero Martín Andrés. Profe, yo quería agregar. Estefanía Barroso. Saidi, te he pedido el turno 2 veces. El turno es por preguntas, no sé si te has dado cuenta. Y Eso cuando se- la profe establece el límite, no pasa nadie más y se renueva. Y aquí escriben, yo quiero participar en tal pregunta. ¿Cierto o no cierto? ¿Puedo? Sí, adelante, Estefanía. Bueno, como decía el compañero de manera correcta, bueno, decimos que la sucesión testada es cuando el causante... Estefanía, la cámara, por favor. Ay, lo siento, profe, la costumbre. No, es mala costumbre no encender la cámara, porque nos tenemos que ocultar. Bueno, como lo decía el compañero, la sucesión testada es cuando el causante deja su voluntad expresa en un documento escrito, y la sucesión intestada es cuando el causante no deja su voluntad expresa, o sea que no deja el testamento. Entonces aquí entra la ley a regular quienes entran a heredar. Entonces aquí la sucesión mixta es aquella que es una parte testada y una parte intestada o habitestato, que puede estar, digamos, un ejemplo aquí, cuando el causante... ¿El ejemplo es de qué figura? A ver, explíqueme. ¿De qué figura vas a dar el ejemplo? De la mixta. Ajá. Cuando el causante, digamos, manifestó de manera expresa en un testamento una parte de, bueno, el patrimonio a uno de sus hijos, pero se dan cuenta de que hacen falta unos hijos en el testamento. Entonces aquí la ley entra a regular esa parte del patrimonio para que también entren a suceder esos hijos que no estaban dentro del patrimonio. Entonces en la sucesión testada, pues como el causante manifestó su voluntad, y aparece quienes están dentro del testamento, aquí no hay pues gran complicación. En la sucesión intestada, cuando digamos el causante no dejó un testamento y la ley
dice quiénes son los que entran a heredar. Bueno, les voy a manifestar. Tenemos 3 tipos de sucesiones, que son las sucesiones testada, intestada y mixta. La sucesión testada es donde existe un testamento y queda expresa la voluntad del testador de cómo va a hacer la repartición de sus bienes, teniendo en cuenta la normatividad, porque si no tenemos, hay unas asignaciones que son forzosas, y si no se hacen así, el testamento puede ser nulo, o además de ser nulo, hay que reformarlo, porque son unas asignaciones que la ley exige que, aunque haya testamento, hay que ingresarlas o meterlas en el cuento. ¿Se acuerdan cuando yo les dije a ustedes que la voluntad era restringida cuando el testador, que para mí era restringida porque tenía unas asignaciones que eran legalmente forzosas? Bien, que eso les quede claro. 2, hablando de la testamentaria, es donde existe testamento, es donde está esa ya se la expliqué. La intestada o amintestato es donde no existe la voluntad del causante porque no hay un testamento, entonces se hace la repartición de ese patrimonio a través de lo que dice taxativamente la norma. Y 3, la mixta es cuando hay un testamento en una parte de los bienes del causante y la otra parte de sus bienes la deja sin testar. Por ejemplo, cuando yo fallezco, yo pues voy a hacer mi testamento y resulta que yo solo testé sobre el apartamento que tengo en Barranquilla, sobre la casa finca que tengo en Valledupar y sobre un apartamento que tengo en Bogotá. Pero resulta que yo tengo un edificio, tengo una camioneta, tengo un lote de terreno en la ciudad de Medellín y sobre eso no testé. Entonces estamos sobre ¿qué? Sobre una sucesión mixta, ¿sí? Es la combinación de la testada con la intestada. ¿Claro, muchachos? Esa es la respuesta correcta. Valentín, ¿tiene que decir algo? Profe, hace 2 minutos se me viene formulando una pregunta aquí, y es el tema que se da mucho en esta región. Usted sabe que hay muchos cantantes, ¿verdad?, que generan sus canciones y generan un derecho intelectual. Estos derechos intelectuales, por lo regular, no están testados, ¿verdad? Porque acuérdense que Saico, que es la empresa que vela por los derechos de autor, le reconoce a los familiares un patrimonio, un dividendo económico, pero la pregunta es, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo se controla eso del derecho de autor, aquellas canciones que quedan? Esa es la propiedad intelectual, y la propiedad intelectual también es susceptible de heredarla. Es más, son unas regalías mínimas que da Saico, pero que estas quedan o sea, estas continúan o se suceden también a los herederos. Y hasta continuar recolectando estas regalías 80 años después del fallecimiento del causante. Sí. Siguiente pregunta. Sí, ya está ahí claridad. Pregunta número 8. ¿Qué dice la Corte sobre la transmisión? ¿Quién quiere participar? No digan que eso no lo dije. Emma dice que ella. Emma. Adelante, Emma. Bueno, buenos días. Cámara encendida, Emma. Está prendida, profe. Ahora Bueno, la Corte Suprema de Justicia nos dice que la sucesión por transmisión es una forma de suceder en cuya virtud el heredero de quien fallece sin haber aceptado o repudiado la herencia, obligando a que se le opere, obligando a que su heredero se le transmita el derecho de opción para que estos acepten o repudien la herencia. ¿Qué derecho? ¿Usted me estaba explicando qué cosa? El derecho de transmisión, profe.
¿Qué dice la Corte? Un ejemplo del derecho de transmisión, por favor, Emma, Por ejemplo, para que nos dé claridad. Por ejemplo, profe, yo tengo una hija, ¿verdad? Emma, un segundo, Mi hija, por favor. Profe, esa es otra pregunta del taller más adelante, entonces no sé si la dejamos para es una pregunta que directamente que es un ejemplo. Bueno, listo, Emma, gracias. Escuchemos una persona más sobre esa misma y pasamos a la siguiente. Bueno, profe, voy yo. ¿Yo quién? Su monitora. No hay más nadie que participe cuando somos 36 estudiantes que hay aquí. Pues Dele Saidi. Bueno, dele Saidi. Bueno. Espérame un segundo que tengo que conectarme por el celular porque el computador de la cámara no sirve. A ver, la idea es que todos participemos, pero si no, los que quieren, aprovechan. Si Alfredo quiere volver a participar, si Álvaro quiere, si Emma, háganlo. Háganlo porque queremos que todos participen, pero si no, entonces ustedes háganlo. ¿Cuál es la 8? Sí, no, ya Saidi va a contestar esa, sí, lo que dice la Corte sobre el derecho de transmisión. ¿Listo? ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente. Bueno, profe, la Corte explica que la sucesión por transmisión es una forma de suceder en la que es un elemento importante en el que el causante debe fallecer sin haber aceptado o repudiado su herencia. ¿Sí? Entonces, cuando el causaviente acepta la asignación, solamente puede hacerlo en este caso. Inclusive, en la misma sentencia, entra a explicar el artículo 1014, ¿sí? En donde dice que para la transmisión se requiere que el causante en cuya asociación se origina la asignación haya fallecido antes que su asignatario y que éste fallezca posteriormente, por supuesto sin haber ejercitado su derecho de opción. Entonces, el cual se encuentra intacto y se transmite a su heredero. Entonces, concluye diciendo que se puede entender al derecho de transmisión como la delación, ¿sí? Es decir, el derecho de aceptar o transmitir, pero transmitido al heredero. Listo, muy bien, Saidi. Muy bien, esas son las respuestas. Tanto Emma como Saidi perfectamente dieron las respuestas. Adelante, Saidi, pasemos con la siguiente. Y creo que nos da tiempo a contestar esta más y cerramos aquí. Pregunta número 9. Yo quiero salir sin... ¿Quién interviene en el derecho de transmisión? Pregunta. Adelante, Mile. Número 9. ¿Quién interviene en el derecho de transmisión? Bueno, las personas titulares que intervienen en el derecho de transmisión es el causante, es el transmisor y el adquiriente. Pero veamos quién es el causante. El causante es el padre. Transmisor es el hijo y el adquiriente es el hijo de esa persona que fallece. Entonces, coloquemos un ejemplo para que entendamos mejor. A es el causante, ¿cierto? Y A tiene un hijo que es C, ¿cierto? Pero D fallece, pero D antes de fallecer deja dos hijos, D1 y D2, ¿cierto? Estos dos hijos pasan a ser los herederos de D, porque como D falleció. Entonces, para que se dé eso, tiene que D no haber ejercido el derecho de opción, tácita o explícitamente. Tácita es cuando no compareció ante la notaría
y dijo de que repudiaba la herencia, por decirlo así. Y explícita que compareció ante la notaría a decir que no la quería, en este caso no heredaban sus hijos, porque ya él dijo de que no, que repudiaba la herencia. Entonces esos son los transmisores, el causante, el transmisor y el adquiriente. Son las personas que intervienen en el derecho de transmisión. Pero ¿cómo así que los hijos no entran a heredar? ¿Cómo así? No entran a heredar si él repudia esa herencia, no ejerce el derecho de adopción. Pero si él no dice nada, entonces los hijos sí pueden heredar. Ah. Ok, esa es la transmisión, ¿me está hablando? Sí, la transmisión. Ok, entonces, ¿cuáles son los requisitos para que exista transmisión, Mile? Los requisitos es que exista el tramitente que es el causante, el padre, y que o sea que el transmitente es la persona por quien se abre la sucesión, ¿sí? Claro, el tramitente es quien se abre la sucesión. El transmisor es ese hijo que iba a heredar. Es el heredero, es el heredero, ¿verdad? Claro. Es el heredero, ajá. Claro. Y los adquirientes, que son los hijos de ese heredero. De esa persona, ese heredero que iba a heredar, que no heredó porque murió, entonces los hijos pasan a heredar. Ok. Adelante, ¿quién sigue? Para finalizar por la sesión de hoy, Alfredo Argüelles. Listo, Alfredo. Mi querido alumno Alfredo. No, profe, yo iba a explicar también, pero como la compañera Milena lo explicó bien. Adelante, redondea y nos lo deje claro. Está el transmitente, que es quien abre la sucesión, el causante que abre la sucesión. Está el transmisor, que es quien pasa a heredar al transmitente, pero que no que fallece antes de aceptar o repudiar dicha herencia. Y está el adquirente, que es quien pasa a heredar al transmisor, siempre y cuando, como dijo la compañera Milena, este transmisor no haya aceptado o repudiado, no haya repudiado la herencia antes de fallecer. ¿Y cómo se llama, Alfredo, y cómo se llama eso de repudiar o aceptar la herencia? El derecho de opción, que no haya ejercido su derecho de opción. Muy bien. Muy bien, Alfredo. Muchachos, buen día, bendiciones. Miren que les insisto, participen, expliquen, no pierdan la oportunidad que les estoy dando. ¿Ok? Los que no quieran participar, no lo hagan, pero los que ya participaron y quieren volverlo a hacer, háganlo. Háganlo. Buen día, buen inicio de semana. Nos vemos la próxima clase, que es el día jueves a las 6 de la mañana. Gracias, Viernes. Nos vemos. Buen día. Hasta luego. Buen día para todos. Igualmente.